Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Muy buenas tardes, un gusto saludarles un miércoles más aquí por la 930 Radio Costa Rica AM, en donde este es su programa Los Enigmas de los Tiempos. Está con un tema importantísimo que hemos venido desarrollando con respecto al reloj de juicio final. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente linda que ha estado sintonizándose con nosotros, a la gente que comparte también estos programas y que también los ve, y la gente que nos comenta, me llaman. Quiero decirles al 86629553, es única y exclusivamente para WhatsApp. Cualquier cosita se pueden comunicar ahí conmigo, y también tenemos nuestra página de los Enigmas de los Tiempos, que ahí nuestros amigos de Control Master están poniendo tan gentilmente para que ustedes nos busquen también y vean toda la gama increíble que tenemos aquí de programas interesantísimos, llenos de escritura, de Biblia, llenos de historia, llenos también de ciencia y de los acontecimientos actuales que nos competen a todos los que, como usted y como yo, estamos esperando la venida de Cristo Jesús, pero tenemos que tener una noción clara, un norte y una guía, y esa se llama la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad. Bueno, vamos a empezar este tercer tema de la mejor forma, y vamos a hacerlo orando y pidiéndole a nuestro Dios que nos dirija. En cualquier lugar que usted se encuentre, puede inclinar sus rostros, nos vamos a unir. Dice la palabra que donde dos o tres estén en el nombre del Señor Jesucristo, ahí va a estar Él. Entonces sabemos que el Señor va a estar con nosotros y nos guía en esta tarde. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos por el privilegio tan grande que tenemos nuevamente de poder encontrarnos a través de este medio tan importante que tú nos has brindado. Señor, te pedimos que en este momento la luz del Evangelio, Padre Santo, y la guianza del Espíritu Santo sea con nosotros, que podamos, oh Señor, comprender las grandezas, la maravillosa Escritura y los tiempos en los cuales estamos, Señor, viviendo, para poder tener, Señor, así un norte claro y decirle a todas aquellas personas, Señor, que tenemos esa obligación de predicarle, de que las puertas de los cielos están abriendo y que el Hijo tuyo, Padre, el Hijo de Dios, viene a esta tierra a recoger a su pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, un saludo muy cordial para toda la gente linda, para Lorena. Hoy estuve hablando con Lorena. Lorena, gracias. De verdad que es un aliciente el poder oír los comentarios positivos. Tuvimos que haber hecho un receso de algunos temas, pero nuevamente estamos aquí. Gracias. De verdad, Lorena Castillo, en Nauruca, a su esposo Ulises, a su hija, que Dios me les bendiga. A la familia también de doña Ligia, de don Silverio, a Rosy, a su hermana Elsa también. Muchísimas gracias a todos ellos que siempre comparten con nosotros, a los jóvenes de la iglesia de León también, de los Leones, le digo yo así,
Un saludo para ellos también, a nuestro hermano Leo. Ok, vamos a empezar el programa para ver si podemos avanzar. La semana pasada, un review rápido vamos a hacer, pero la semana pasada les dije que necesitábamos entender los conflictos que se están dando ahora en Medio Oriente son de importante para que se desarrollen los eventos que se están viendo, que vamos a ver también aún todavía más crudamente en el Apocalipsis y en los tiempos en los que estamos viviendo y que se van a desarrollar. Porque la Biblia dice que ya estamos a poquitos momentos de que se desenvuelva esto. Y también la ciencia, la tecnología y los grandes eruditos del mundo dicen en el reloj del juicio final, que ya lo vimos en otros programas anteriores, que no es más que un parámetro para darnos cuenta en cómo está el mundo en sí. Nos dicen que estamos a poquitos segundos. Ok, recordamos que la semana pasada, para hacer el pequeño review, la tensión política en el mundo en este momento la está desarrollando Estados Unidos, los países sionistas y también Irán y sus aliados dentro del Golfo. Hicimos un estudio bastante exhaustivo, por lo menos a grandes rasgos, pero mencionando a todos los países que están incorporados dentro de esto y los últimos conflictos que se han dado este 2026, en las últimas, podríamos decir, 15, 22 días que han sido los últimos, siguen en guerra, pero lo más relevante que ha habido, amenazas y dimes que te diré, y que nos ha dado a nosotros a entender de que esto está poniéndose bastante crudo y que es muy peligroso. Vimos que la guerra de Medio Oriente tiene dos bandos y en los dos bandos hay países muy fuertes, Estados Unidos con su fuerza y poderío militar, económico, y sabemos que obviamente Estados Unidos cumple un papel importantísimo en las profecías, y por eso tuvimos que hacer o estamos haciendo estos estudios y estos programas exhaustivos de cómo está a nivel mundial, ¿verdad?, la situación, para que podamos entrar el día de hoy a ver lo que las profecías nos dice, quiénes son estos actores y por qué nosotros tenemos que entender que no han fallado en 3600 casi años la profecía escrita, y el día de hoy no está fallando tampoco, mostrando claramente quiénes son los actores en este drama mundial. Entonces, el actual conflicto de Medio Oriente es la conflagración más grande, amigos y hermanos, más grande que había desde la Segunda Guerra Mundial. Es más, de hecho, lo vimos, no ha habido una peligrosidad tan eminente como la que hay en este momento en el mundo, con estas conflagraciones que se han hecho, los sionistas por un lado y todos los aliados europeos y los países que son de Medio Oriente, que también tienen sus aliados y muy potencialmente económica, tecnológicamente y a nivel mundial, potencias mundiales también que están con ellos, y lo vimos la semana pasada. Así que si usted se perdió algo, váyase allá, porque esto nada más es un pequeño repaso para seguir con el tema de hoy. Bases militares, vimos que habían 413 bases militares a nivel mundial, y que también Hezbollah y algunas otras de estas, podríamos decir, yihadistas que trabajan con Irán y todo este compendio, ¿verdad?, de países que usan el sexto mandamiento yihadista, y eso es increíble, ¿verdad?, porque ellos o se convierten a Alá o la espada, esa es la tendencia. También sabemos que estamos entrando en un momento peligroso en nuestra historia, no solamente por la cuestión nuclear que desarrollamos la semana pasada, ¿verdad?, y el armamento por donde están y un montón de cuestiones, sino que ahí les puse esa imagen muy referente para algo que tenemos que entender, hermanos y amigos, y este es un programa de despiértese, 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 porque las noticias nos dicen a nosotros que de verdad estamos en momentos muy críticos. El ciberterrorismo, recuerden que esta gente, además de armamentos y un montón de logística que tienen militar, tienen también, y existe hoy por hoy, lo que es la inteligencia artificial, y todo se maneja. Eso es uno de los programas que vamos a seguir viendo, que vimos y que vamos a seguir viendo en este compendio, todavía con los últimos datos actuales. Todo se maneja, exactamente todo se maneja por inteligencia artificial y a través de las redes. Entonces nosotros estamos en manos también de personas que tienen sus profesionales, sus personas a niveles militares, estratégicos, que han provocado y provocarán a nivel mundial grandes catástrofes por el ciberterrorismo. Todo esto es para decirles a ustedes que en realidad los estudios que han hecho en del reloj del juicio final en esta universidad de Estados Unidos, y estos 13 premios Nobel también que han habido, qué interesante, 13 países metidos en el conflicto de Irán y 13 premios Nobel que están queriendo ver si lo pueden por lo menos contener y dar datos precisos de qué está ocurriendo. Entonces, bueno, es simbólico. Vimos, y ya con esto empezamos el tema nuestro,
que el impacto que podría provocar cualquier explosión nuclear, vean esa calavera, la calaquita se explota así con un hongo asesino, una flor de maldad, vea que va a destruir, si fuese posible, cuanta cosa aparezcan en kilómetros de kilómetros de kilómetros, devastando. Y eso podríamos decir que con las avances que hay y la tecnología, que ya vimos programas de eso, pero que también vamos a dar unas pinceladas, probablemente en alguno de estos, de esta serie, nos damos cuenta que es tan fácil que el mundo quede totalmente despedazado, amigos y hermanos, por un catástrofe nuclear, que produciría víctimas eminentes, que produciría infraestructuras destruidas por todo lado. La catástrofe sería increíble, porque eso no perdona absolutamente nada. Hay algunas otras bombas de neutrones y otras ahí que se han inventado que hasta causan un daño menos palpable en lo físico, casi que solo en lo que es humano, pero las explosiones nucleares trascienden y van aún más a generación sobre generación, y aquí también lo decimos, infraestructuras destruidas a niveles increíbles. Y estos dos aspectos que marqué ahí, gracias por abrirme la pantalla, porque quiero ser enfático para seguir ya con el tema, estos dos aspectos que marqué ahí son dos aspectos que vamos a ver despuesito de este programa con respecto a lo que es el cambio climático y algunos otros atenuantes que tenemos nosotros por impactos, por pruebas, por supuestos, ¿verdad? Estudios que se han dado de que si ocurriese un catástrofe nuclear, ¿qué podría pasar con la condición de nuestra Tierra? Incendios masivos, efectos ambientales, liberación de humo sobre la atmósfera y partículas oscureciendo la atmósfera. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque vamos a hablar de eso. Oscureciendo la atmósfera y la Biblia, porque este programa es para que entendamos a toda la gente que preguntó, linda, de verdad, doña Rosy, toda su familia linda, y a todas las personas interesadas, a Joel, a Pablo, que han estado preguntando y detrás de los programas y incitando a que tengamos más nuevos temas de esto. Chicos, lo que hemos hablado de las profecías se están cumpliendo y se pueden cumplir. Es eminente que se pueda dar uno de estos. Dicen los científicos de este reloj del juicio final que con una catástrofe se pudiese bloquear los rayos de sol y que eso traería hambrunas a nivel mundial, porque produciría oscurecimiento y también lo que llaman o lo que se llama un invierno termonuclear. Esos dos aspectos quiero que los guarden en el cerebro y en el retén, por favor. ¿Está bien? Ok, efectos en la salud. Hasta la tercera, cuarta, quinta generación, Hiroshima, Nagasaki, podemos ver hasta el día de hoy residuos tóxicos y de contaminantes atómicos en las nucleares, en las personas, ¿verdad? Y las generaciones en su ADN contaminado y teniendo, pues, males y daños también físicos, cognitivos y mentales. Ok, ese fue el repaso. Chicos, agárrense, porque hoy va a ser pura profecía y vamos a leer lo que dice la Biblia. Me preguntaban en esta semana, me decían, don Freddy, dígame una cosa, ¿las bestias que salen son las mismas bestias siempre o son otras bestias? No tenían muy claros cuáles eran las bestias y por qué una bestia sale de la tierra y cómo sabíamos que la bestia que sale de la tierra es la bestia que sale de la tierra y que la bestia que sale del mar, que cómo sabíamos que si la bestia que sale del mar, porque es que sale del mal, bueno, también es del mal, pero del mar, porque es que sabemos a través de las profecías y cómo interpretamos nosotros, los que estudiamos un poquito la Biblia, ¿verdad? Y que estamos aprendiendo a través de la guianza de las Escrituras y el Santo Espíritu, y también aprendiendo de un montón de gente linda y hermosa que como usted y como yo nos interesamos en estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces hoy vamos a explicar eso bien explicadito para que usted pueda entender por qué es que esas son esas dos bestias referentes y exactas. Ok, Apocalipsis y los conflictos globales. Voy con esto. Y leemos así, aquí empieza el tema. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Oigan, ¿quién le dio a Jesucristo? ¿Quién revela el Apocalipsis a Juan? Jesús. ¿Quién se lo da a Jesús? El Padre. Por eso tenemos que entender, amigos y hermanos, que este libro es de suma importancia. Hermanos cristianos, el Apocalipsis y Daniel tienen que tenerlo juntos y tenemos que estarlo estudiando el día de hoy. Son los libros y Apocalipsis y Mateo 24
que es el capítulo profético de Jesús. Es el tema suyo y mío hoy por hoy. No tenemos que estar hablando otros primeros rudimentos, dice Hebreo, de la fe, devolviéndonos a esos primeros rudimentos. Tenemos que estar estudiando lo que es la verdad presente. Y la verdad presente, amigos y hermanos, es Apocalipsis. Y la verdad presente es Daniel. Y la verdad presente son los profetas que hablan de los eventos que han de acontecer y están aconteciendo en este tiempo en nuestro mundo. Ok, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, para manifestarle a usted y a mí, que somos siervos de Dios, porque eso es lo que somos, las cosas que deben de suceder, las cosas que van a pasar, las cosas que quiera, sí o sí, van a pasar. Y las declaró enviándoles por medio de su ángel, un ángel que mandó ahí, mensajero a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio o que ha visto. Vean, hermanos, aquí está donde les quería decir, porque me decía alguna gente, y lo comenté la semana pasada en el programa anterior, y me vuelven a decir lo mismo en esta semana. Entonces yo digo, bueno, ¿será que no escucharon bien? Voy. Bienaventurado, porque me dijeron, ay, Señor Jesucristo. Esos son los tabúes y los estigmas que se clava la gente y que le meten a usted y que le meten a un montón de personas en las iglesias, las familias y un montón de personas que no tienen interés en estudiar y conocer en dónde estamos en nuestro tiempo profético. Y le dicen, y me dice la señora, bueno, ya dije que era una señora, y me dice la señora, don Freddy, es que me están diciendo mis primos que también son cristianos, que si sigo leyendo el Apocalipsis voy a parar en loca, porque todos los que leen Apocalipsis se vuelven locos. Señoras y señores, qué pena. Todo aquel que le diga eso, que no, que es peligroso, que el Apocalipsis no lo abra, porque es muy profundo para que usted lo entienda. Usted es neófito, usted no, es muy nuevo, no puede entender eso, no puede ser que usted lo comprenda tan, no sé, nuevo espiritualmente. La Biblia dice que el que lee, vean, bienaventurado es... Versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Amigos y hermanos, usted y yo hoy estamos siendo bienaventurados. Usted y yo hoy el Señor nos está bendiciendo con estas ricas y hermosas palabras que estamos empezando a estudiar en este libro, en el capítulo 1, el versículo 1 en adelante de Apocalipsis. Que usted y este servidor en este programa y a través de esta radio tan linda vamos a empezar a estudiar hoy. O sea, lo que estamos haciendo hoy es llenándonos de bendición. Y eso qué lindo, porque conocimos el cuadro y el drama que tenemos actualmente en nuestro mundo. Y vamos a meterlo dentro del contexto espiritual y bíblico para que vean ustedes los tiempos peligrosos y finales en los que estamos viviendo. Por eso no podemos seguir en estas cosas que andamos, durmiéndonos, haciéndonos de la vista ciega, ignorando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, viviendo muchas veces, como lo digo, entre burbujas, entre iglesias, siendo miembros nada más, no miembros activos, sino siendo miembros nominales y muchas veces dejando que muchas personas se pierdan en tiempos tan peligrosos como los que vivimos hoy en día. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, ¿y qué? Y guardan las cosas en ellas escritas. Esto no lo estamos estudiando para que usted se le olvide mañana de que estudió el Apocalipsis y de qué lindo y que ya vi cuáles son los actores. No, eso es para que usted lo guarde, para que lo ate, lo ponga en su corazón y lo ate en su garganta y ojalá lo predique y le diga a las personas arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas en este libro escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos y amigos, el tiempo está cerca. Ok, vamos a ver la primer bestia. La bestia que sale de las aguas. Ok, leamos Apocalipsis capítulo 13 y sigamos siguiendo el contexto. Dice así, me paré sobre la arena del mar. Versículo 1, y vi subir del mar una bestia. Voy explicando esto para que los hermanos que están empezando, para que Joel David, que está empezando también en el cristianismo, Joel David
Escuchen bien esto es parte básica de la revelación de saber quiénes son y qué es un cuerno, qué es una bestia, qué es una cabeza. Ok, y me paré sobre la arena del mar. Les marco arena del mar para que ustedes sepan qué significa mar en las escrituras, y ya lo vamos a ver. Y vi subir del mar, de un lugar que es nombrado como las aguas, como el mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vean qué interesante esto. Habla de una bestia, habla de cabezas y habla de cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas sobre sus cabezas, y un nombre blasfemo. Vean qué interesante. Vamos a ir desglosando esto para que nos demos cuenta quiénes son las cabezas, dónde están esas cabezas, cuáles cabezas existen todavía, y después para el próximo programa, porque esto no nos va a dar tiempo, vamos a ver quién es ese que tiene el nombre blasfemo en uno de sus cuernos y quién es ese cuerno, ¿ok? Dice así: cabezas, un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Vayan apuntando: leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, ¿quién es ese dragón? Ahí ábrame en esa imagen, por favor, para mostrarles algo. Dragón, ahí les marqué dragón. ¿Quién le da a esa bestia? Y ahorita vamos a explicar eso. El poder. ¿Quién le da el poder? ¿Quién le da el trono? ¿Y quién le da gran autoridad? Nada más y nada menos que el dragón, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el que se llama diablo, Apolión, que el que hizo caer a la tercera parte de los ángeles del cielo, y el que reinó por esta tierra durante 4000 años, hasta que Jesucristo en el año 31 en la cruz del Calvario le quitó la potestad de gobierno sobre esta tierra y redimió al ser humano con Dios para siempre en él mismo. Vean qué interesante. Entonces tiene un leopardo, tiene un oso, tiene un león. La autoridad de esta bestia que vamos a describir se la da a Satanás. Una bestia, en términos bíblicos, hermanos, significa un gobierno a nivel mundial. Una bestia, la bestia que aparece es un gobierno que existió a nivel mundial. Una cabeza son naciones o reinos que pertenecen a ese gobierno mundial, a ese corporativo mundial. Y los cuernos son gobernantes o reyes que están dentro de ese gobierno mundial. Entonces hablamos de que una bestia es un gobierno a nivel mundial, una cabeza son naciones que están dentro de ese gobierno, y un cuerno son los gobernadores de esas naciones que están dentro de ese gobierno. Resulta que a este reino mundial, el que le da el poder de hacer esto, gran poder y gran majestad y de gobernar el mundo, no es nada más y nada menos que Satanás. Ok. También me dijo, para que entendamos qué son las aguas, porque eso yo lo dije, que tengo que explicar, porque si decimos que salieron de las aguas, entonces, hermanos, hay muchos que ya conocen este tema, pero los hermanos que estamos conversando en este momento y que estamos guiando en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todas las capacidades que le puede dar el Espíritu Santo y la palabra uno, queremos que les quede muy claro este tema. Y dice que las aguas son así. Apocalipsis 17:15 nos enseña proféticamente qué significa en términos proféticos agua. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Dice que donde se sienta la ramera son muchas naciones las que hay. Cuando nace esa bestia, nace con características increíblemente definidas. Y dice que nace donde hay muchas naciones. Entonces damos por un hecho que tiene que haber nacido en Europa, donde hay muchas naciones, o tiene que haber nacido en América del Sur, donde hay muchas naciones.
pero no hay tantas naciones como hay en Europa. Entonces, ¿cuáles tienen muchas naciones? Europa. Estamos claros entonces de que este reino sale del reino europeo. Ahora, ¿cómo menciono yo eso tan asertivamente? Y puedo decir esto, por las características que se presentan en el versículo. Y vamos a estudiarlas bien claramente. La próxima imagen, donde dice Daniel 7. En el capítulo de Daniel 7, el rey Belsasar tiene un sueño y ve unos reinos que se presentan y los describe esos reinos como animales. El primer reino que ve es el reino de Babilonia y se describen en Daniel capítulo 7 como un león. Es más, de hecho, todos los que hemos estudiado un poquito de historia universal e historia bíblica, nos damos cuenta que siempre Babilonia en todas sus ilustraciones, estatuas de oro principalmente, y eso ahorita lo vamos a ver, en todos sus frescos, cuadros, esculturas, trabajadas en madera, trabajadas en piedra y principalmente en forma de orfebre, porque trabajaban mucho el metal y el oro. Todo representa siempre al reino babilónico un león. Y en Daniel capítulo 7, la revelación que se le da al rey Belsasar es con respecto a que el reino de Babilonia era representado por un león. Ok, dice también en ese Daniel 7 que el reino de Medo y Persa, vean qué interesante, que eran dos reinos representados por un oso con un costado más alto que el otro. ¿Por qué un costado más alto que el otro? Porque el reino persa era más grande que el reino medo. De hecho, hasta el día de hoy, el reino medo desapareció y está intercalado y sincretizado en diferentes reinos de ahí, podríamos decir, de Medio Oriente. Pero el reino persa, no, el reino persa quedó hasta el día de hoy, y ya lo explicamos, el año 1935 se convirtió de Persia, ¿a qué nombre? A Irán. Ok, vayan viendo, ¿verdad?, cómo todo va intercalándose. Y también los medos persas, volvemos a lo mismo, fueron dos reinos que se unieron y se simbolizaban por un oso. Y Grecia, en la profecía de Daniel 7, se menciona de que era simbolizado por un jaguar así, como ese que usted ve ahí, ¿verdad? Un leopardo con 4 alas. Recordemos que eso es una parte de la historia que ya hemos dado en algunos otros programas, en los 4 generales que eran de Alejandro Magno. Lisímaco. Bueno, ahí vamos a después a verlos con más detenimiento, o pueden buscar nuestros programas. Y se representaba por un leopardo por su rapidez y con 4 alas. Cuando vemos esta bestia, hermanos, final de Apocalipsis, la vemos con las características de los 3 reinos y teniendo entre ellos algo muy importante, porque hay una revelación extra que se da de esos reinos para que nosotros corroboremos que son esos y podamos decir que son esos con tiempo y con espacio. Se los voy a dar hoy. Hermanos, apunten, hermanas, apunten, hermana Rosy, apunte, hermana Lía, apunte, Joel, apunte, vamos, Pablo, apúntese, Gloria, apunte, pónganse ahí, para que ustedes se aprendan eso y lo manejen, para que ustedes sepan en qué momento estamos nosotros de esta estatua. Esto es importantísimo. En Daniel capítulo 2 también se da la semejanza de los reinos del momento, en ese tiempo y espacio en que la profecía se da, y volvemos a lo mismo. Por eso dice ahí, esto es bienaventurado el que lee, y dice ahí, el que lee entienda también. Cuando usted lee, le llega el entendimiento. Dice que vea, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entiendan bien eso, la fe viene por el oír. Usted tiene que oír para tener fe. Pero oír, usted solamente oye a través de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Tenemos que leer Biblia, tenemos que estudiar estos temas para que nosotros entendamos en qué momento estamos viviendo. Ok, en Daniel 2 hay una profecía que se le da al rey, ya es el rey Nabucodonosor, y él tiene un sueño terrible y no se acuerda del sueño y hace un desastre y llama a todos los sátrapas y a todo el mundo ahí y les dice, aquí me desenvuelven este sueño que tuve. Pero rey, ¿cuál es el sueño? No, yo no le estoy diciendo ningún sueño a nadie. Ustedes me dicen qué me soñé y qué significa, o les vuelo navaja a todos. Pero así lo dijo. Y si no, lea la Biblia en Daniel capítulo 2. Podemos poner la otra imagen para estar en el contexto. Daniel capítulo 2. Oiga, y viene el rey y llaman a
a Daniel y Daniel le hace una interpretación y le dice: el rey se soñó aquí y tuvo una estatua, la estatua cuando vistes que era una cabeza de oro, era el rey de Babilonia, cuando era un pecho y unos brazos de plata, simbolismos de metales, vean qué interesante, era el rey de Medo Persa, cuando era uno de bronce, la parte de los muslos era el rey o el reino de Grecia, y las piernas largas, juntas. Ahorita vamos a interpretar esto según lo que la Biblia dice. Vea, era un reino de hierro y era uno muy largo y que iba a llegar hasta el fin del tiempo de la venida de Jesucristo. Ok, en el 605 a.C. ocurrió exactamente que el rey Nabucodonosor reinó y gobernó toda la tierra conocida, o por lo menos los pueblos conocidos en ese tiempo de todo lo que era Medio Oriente y todo el mundo conocido. Vean qué interesante. Digamos que ahí no se estaba cumpliendo la profecía. Pero ¿cómo Daniel en ese año 606, 605 que se dio esa profecía, cómo Daniel reveló las fechas exactas y los reinos precisos que vendrían después del reino de Babilonia? Y todavía del 605 al 339, amigos, y al 539 habían tamaño poco, casi 60 años de reino, y él no sabía siquiera que los mediopersas iban a reinar, mucho menos iba a saber o iba a fildear con decir que los griegos iban a derrotar a los medopersas y que iban a ser gobernados los medopersas también. O sea, en ese momento era algo profético, y al día de hoy podemos decir, corroborar con datos históricos, amigos y hermanos, que la Biblia no se equivocó en esos eventos, sino que están tal cual los escribieron en las Sagradas Escrituras y tal cual los escribió Daniel en el libro de Daniel en el año 606, 605, antes de Jesucristo. O sea, hermanos, bueno, entendámoslo, 2630 años atrás, 32 años atrás, la Biblia decía cuáles reinos iban a haber hasta el día de hoy. Eso es increíble. O sea, ese es el Dios mío. Eso es lo que yo creo. Por eso estudio la Biblia y por eso es que la investigo, para poder entender de que es exacta y precisa, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera mi camino. A mí me dicen la hora porque yo me emociono y sigo. Ok. Entonces, teniendo mucho eso en cuenta, quiero decirles cuáles reinos eran esos. Entonces, de dónde nació esa bestia. Porque eran muchos reinos, y cuando se menciona ahí, amigos y hermanos, hablamos del reino de Europa, que era en la tierra conocida en ese tiempo, poblado. Recuerden que en esas fechas, jamás hasta el año 1460 por ahí, después con la conquista de 1517 y todo el asunto, ahí vino la colonización española y algunas otras fechas en América del Sur, América Central, y hasta donde llegaron los españoles, los ingleses por otro lado, los portugueses por otro, y ahí vamos. La colonización en ese momento no era dada en América, jamás. Los pueblos grandes, las grandes culturas estaban en Europa. Y eran estas 10, por eso se mencionan 10 cuernos. Ahora, dice que habían 10 cuernos. Esos 10 cuernos, recuerden que los cuernos significan reyes o reinos. Recuerden, cabezas que tienen cuernos son reinos que tienen un rey. Y ahí se mencionan 10. Y los vamos a mencionar porque la historia los revela. Ahí está el mapa de Europa. Si ustedes lo pueden ver ahí, todas estas poblaciones o todos estos pueblos que les voy a mencionar, se los pongo ahí con el nombre que tenían en antaño y con el nombre correspondiente al que pertenece hoy, y les voy a explicar por qué es que después en la profecía que vamos a ver sale un cuerno que destruye 3 de los 10 que habían ahí. Y entonces ustedes van a entender con esto cuáles son esos 3 cuernos cuando veamos eso que sale significativamente y profética ahí, cuáles son esos 3 cuernos que se despedazan y quién es el que los despedaza. Entonces vea, en Europa eran los anglos, que al día de hoy es Inglaterra, los francos, que al día de hoy es Francia, los alamanes, que al día de hoy es Alemania, los lombardos, que al día de hoy es Italia, los godos, que al día de hoy es Portugal, los burgundios, que es Austria, los suevos, que es Suiza, por eso hablamos de aquí interesante,
de 3 tribus que desaparecen, que se llamaban las tribus arrianas, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas 3, ostrogodos, érulos y vándalos, desaparecieron totalmente de Europa, y al día de hoy no consta ninguna de las naciones que están en Europa son parte de estos, porque fueron totalmente masacrados y bueno, eliminados totalmente de la faz de la tierra, y los pocos habitantes que quedaron probablemente se hayan mezclado en una cuestión sociopolítica, ¿verdad? Y ya cuestión de incorporación de las personas que tuvieron esas guerras tan bárbaras, ¿verdad? Es más, de hecho así se llamaron las guerras bárbaras o las guerras arrianas. Eran tremendas, eran unas guerras increíblemente crueles y cruentas, y murieron miles de personas, millones de personas. Esta historia ha estado cargada, este mundo, Satanás lo ha desgraciado, perdónenme que hable en ese término, a la forma tal de que ha sido un baño y un mar de sangre toda su historia. Entonces, estas 3 tribus fueron totalmente arrasadas. ¿Por qué tengo que dejar esto también bien claro? Ahora que empecé a hablar profecía esta miércoles. Porque todas estas cosas tenemos que manejarlas para que sigamos entendiendo las profecías que vamos a ver en Daniel con respecto a las bestias. Las bestias son importantísimas porque es lo que nos muestra quiénes son los que están gobernándonos en este momento en el mundo. Y si cumplen las calidades y los atributos necesarios para ser esas bestias proféticas que van a llevarnos a nosotros a todos esos eventos, que sí o sí, y que sean esos pueblos o no sean esos pueblos, alguno tenía que cumplir ese atributo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amigos y hermanos, es lo que ha dicho Él es en el sí y en el amén, y todo lo que está escrito se va a cumplir. Dice que cielo y tierra pasará, pero las palabras del Señor Jesucristo no pasarán. ¿Hasta qué? Hasta que se cumplan. Ok, entonces entendemos que hay 10 tribus, las mismas 10 tribus que salieron, que eran reinos, que salieron de la bestia de Europa, son estas 10. Y recordemos que aquí se los estoy adelantando, que 3 fueron masacradas. Bestia que sale, resumen, de las aguas, se llama Unión Europea. La Unión Europea, los países de Europa, lo que conocemos hoy, esas son las bestias en conjunto que formaron Europa al día de hoy. Y esta bestia europea tiene algo muy particular que le va a pasar y que lo vamos a estudiar luego, porque en este momento vamos a estudiar la segunda bestia para que entendamos las 2 bestias de Apocalipsis capítulo 13. Yo les dije, tengo que explicarles los conflictos bélicos para después explicarle cuáles son los actores. Aquí tengan muy en cuenta que la Unión Europea es la bestia que está en las aguas, es la bestia que está en las aguas, Europa, ok. Tiene un líder, tiene una cabeza, tiene un cuerno principal que tiene inteligencia, que habla porque denota inteligencia, y lo vamos a ver en los programitas ahí al suave para que lo vayamos entendiendo y lo digiramos bien, porque cuando muchas veces decimos esto, no quiero dañar la susceptibilidad de nadie, todo el mundo lo dice abiertamente en muchas áreas, pero yo tengo gente muy linda católica que son mis amigos, y puedo decirle amigos también, hermanos, que son mis hermanos y que sé que Cristo los va a llevar al reino de los cielos, porque son personas que no practican nada de las cosas que dentro de su doctrina católica les enseñaron y les estructuraron desde jóvenes, pero que cambiaron y que se han dado cuenta que la idolatría, que el rendir culto a muertos, que un montón de esas cosas y prácticas no son agradables ante los ojos de Dios. Entonces, aunque mantienen un contexto católico, las personas no practican esas cosas porque van en desacuerdo de las enseñanzas bíblicas. Pero lo que voy a decir es así: todo el mundo sabe que la bestia que está en las aguas es el gobierno romano, que maneja, y tengo programas de eso también, todo el mercado europeo, que maneja los bancos a nivel internacional, que maneja la Reserva Federal de los Estados Unidos a través del Banco Ambrosiano, que muchas personas no conocen, pero eso es un compendio, es un corporativo, es un consorcio que tienen a nivel mundial, que maneja la economía y que están dominando, y que están tanto Europa como también lazos muy estrechos. Por eso se dice en la profecía que esta bestia de Europa le da a la bestia que sale de la tierra, que está, recordemos que la tierra es deshabitada o vacío. Si el agua es mucha gente, la tierra es poca gente. Tenemos que entenderle ese contraste profético, y hay un montón de versículos que refuerzan eso, que también los podemos ver ahí, pero hoy vamos a dar el general de las 2 bestias para que entendamos. Ok, voy ahí.
Apocalipsis 13. Entonces quedamos que la primera bestia que sale, que es de las aguas, es Europa, con 10 países. Y voy leyendo aquí. Dice así, Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia, no es la misma bestia, no es que cambia, sino que vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, mar, mucha multitud, mucha gente, muchos pueblos, muchas naciones, tierra, seco, menos multitud, menos gente, menos naciones, poco pueblo. Recuerden que Europa fue colonizado por, bueno, los ingleses y muchos emigrantes del compendio europeo que se vinieron en el Mayflower. Y tengo algunos programas lindísimos en Los Enigmas de los Tiempos, hermanos. Yo los invito para que ustedes le den vuelta, busquen temas y comenten y mejoremos y hagamos, porque no hay nada más rico, más lindo, más hermoso que estudiar la palabra de Dios. Dice, y estudiáis las Sagradas Escrituras, dijo Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellos está la salvación y la vida eterna. ¿Qué cree usted? ¿Estará la salvación o la vida eterna en ella? Claro que sí, es una ricura, es una bendición. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. 2 cuernos, recordemos que es como un corderito. Qué lindo, así con 2 cuernos. ¿Qué significan esos 2 cuernos? Significan 2 cosas importantes que vamos a ver: el poder político y el poder religioso. Por eso él puede, esta bestia que sale, hablar de paz, hablar de amor, hablar de prosperidad, hablar de libertad. ¿Me entienden? Pero a la hora, vean, qué interesante de ser la realidad, es otra cosa. Ok, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pacífico, bonito, bueno, suavecito, tranquilito, Kini. Qué lindo, ¿ah? Dice, pero hablaba como un dragón. O sea, ¿qué pasa? Y ejerce, y esto quiero que nos pongamos con mucho cuidado. Primero, es una nación que nace de un lugar deshabitado, donde no había mucha gente, pero nace. Y se hace tan fuerte que se llega a constituir en una bestia, o sea, en un gobierno a nivel mundial. Hay 2 gobiernos a nivel mundial, el europeo y bueno, el asiático. Hay una parte asiática, pero ahorita vamos a ver algo muy interesante que tal vez ustedes no saben, ojalá me dé chance. Si no, lo vamos a seguir dando, no hay problema, porque esto lo podemos desmenuzar suavecito para que lo podamos digerir, porque esto es muy, muy importante y nos compete el día de hoy. Esto es verdad presente. Vean, y tenemos el otro gobierno a nivel mundial, que es Estados Unidos, que nace de unas zonas pobladas, que vienen colonizadores, que agarran el nuevo mundo y lo hacen, y Estados Unidos gobierna hasta el día de hoy toda América económicamente. Qué pena, si quieren digan que no y todo el mundo revuélquese, y los que quieran revolcarse en sus tumbas y los que quieran revolcarse en su casa, en donde estén, en cualquier parte del mundo. Les digo, la verdad es que Estados Unidos gobierna a nivel internacional casi que a todo el mundo, y a nivel americano. Claro que sí, nosotros somos totalmente codependientes de la economía, principalmente de Estados Unidos. Así que dice que esta bestia que vio subía a la tierra deshabitada, vacía, es otra bestia diferente, se convierte en un poder mundial. Estados Unidos es un poder mundial hoy por hoy, amigos y hermanos, y usted y yo lo sabemos. Se convierte en un poder mundial, dice, y tenía 2 cuernos semejante como al de un cordero. Que usted, la tierra de las esperanzas, las oportunidades, la libertad, todo. Estados Unidos, eso era como la estatua de la libertad. Eso era algo como utópico, ¿me entienden? Era algo maravilloso hablar de eso, ¿me entienden? Era algo precioso, pero que a la hora de hablar, dice, hablaba como un dragón. ¿Por qué como un dragón? Con fuerza, con imponencia, y haciendo como le daba, perdóneme el término, como ella quería. Ok, me dicen que me quedan 10. Voy a ir rapidito. Entonces dice así, y esto quiero que ustedes entiendan esta segunda parte que le voy a decir. Aquí está el meollo de esta profecía. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, el reino de Europa, que es la primera bestia, está viendo a la otra bestia que ejerce la autoridad, toda la autoridad de gobernar el mundo conocido en presencia de Europa. Vean lo que le estoy diciendo. Eso está pasando hoy. Estados Unidos hace lo que quiere y nadie le puede decir nada. Y eso todo el mundo lo sabe.
Y es más, hasta el mismo presidente que tienen en este momento, el presidente lo dice abiertamente que no, ellos hacen lo que sean y que nadie se meta con ellos y punto. Y eso para nadie es un misterio ni es un secreto. Eso se sabe por las noticias y por los eventos que estamos viviendo, hermano y hermana. Usted y yo, el día de hoy, que nos dicen que esa es la verdad absoluta. Vea, dice, ejerce toda la autoridad la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida fue sanada. Aquí nos están diciendo algo profético, que Estados Unidos va a ejercer un poder a nivel mundial. Esa parte ya se cumplió, ¿me entienden? Pero dice que va a hacer que adoren a la primer bestia cuya herida fue sanada. ¿Cuál fue la única? Y no hemos llegado al cuerno pequeño, pero cuando lleguemos se lo voy a adelantar. La único gobierno a nivel mundial que ponía reyes, quitaba reyes en absolutía total en Europa era el papado. Y en el año 1798, el general Berthier del ejército de Napoleón agarró al Papa Pío VI y lo metió en una cárcel y le quitó el dominio papal en toda Europa a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Póngame atención, en el año 1798, Napoleón, a través del capitán Berthier, le quitó la autorización total de poner, quitar y hacer lo que le diera la gana a la Iglesia Católica, que lo hacía en todos los reinos conocidos, y ya había conquistado América. Recuerden ustedes, tenemos aquí programas que se hablan de las 4 Inquisiciones, y hoy voy a mencionar un poquito de eso, pero véanlo, búsquenlo, puña. Se los digo de verdad, esto es algo que uno se queda con la boca abierta y uno dice, ¿cómo es posible que de verdad las personas en esos tiempos hayan hecho estas cosas tan bárbaras, tan brutales? Y hablamos de América del Sur, cómo saquearon por el río Paraná y despedazaron a los aborígenes y hicieron barbaridades increíbles, cómo lo hicieron en otros lugares, América, lo hicieron con los sarracenos, con los cruzados, con los templarios. Ay, padre, hasta el día de hoy hay un montón de cosas que nosotros podríamos hablar, tanto de la Iglesia Católica como también de la Iglesia Protestante. Eso que quede bien claro, ¿verdad? Porque estuvieron las guerras navarras y algún montón de otras guerras bárbaras que hicieron cuáqueros, lombardos, albigenses, valdenses y demás que hicieron guerras, matazones. También el Prat, el Torno y todo lo que estas personas en sus momentos y en estos tiempos de la Edad Media y años consecutivos hasta llegar al siglo XXI de hoy. Nosotros, porque esa profecía se extiende, recuerda, hasta que venga Cristo, la piedra que no es cortada por mano humana y que cae y espedaza, barata a los reinos de la tierra y a su nuevo reino, que es el reino eterno, sempiterno de Jesucristo en esta tierra. Qué lindo suena eso, qué bello. Eso es lo que nosotros anhelamos. O sea, después de eso, lo demás podemos estar trabajando fuerte, dándole a lo que sea. Pero si usted, hermano y amigo, o no anhela un reino diferente al que vivimos hoy por hoy, usted no está buscando, ¿verdad?, la excelencia que nos enseña la palabra que vamos a tener. Vamos a tener un lugar donde no hayan ni lágrimas, ni hayan tristezas y que el sol nuestro sea Jesús todos los días. Gloria a Dios. Ok, la herida es sanada. ¿Cuándo es sanada la herida? ¿Cuándo es sanada la herida? Viene el general Berthier y desmenuza totalmente la Iglesia Católica. Pero en el año 1929, amigos y hermanos, casi 200 años después, la herida sanada. Viene Benito Mussolini, que gobernaba Italia, y le devuelve todas las tierras al papado, y la autoridad se la va recuperando con tratados y convenios, y el principal, el Tratado de Letrán, que hace que el Vaticano tenga una compensación de países europeos, le devuelvan riquezas, le devuelvan las tierras y lo convierten en lo que es hoy por hoy el mayor reino o el mayor de los gobiernos que hay a nivel mundial. Su propia moneda, tienen su propia legislación en pocos kilómetros cuadrados, no preciso exactamente, creo que son 52 kilómetros cuadrados. Es el gobierno más pequeño, más autónomo y más millonario, y que tiene más influencia en los 163 países de la Organización de las Naciones Unidas, a las cual la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene un lugar especial y preferencial,
también con el gobierno de los judíos o los judíos y Israel. Para que ustedes sepan, así estamos. O sea, que es un gobierno hasta el día de hoy que todavía me dicen que 5 minutos reina. Bueno, entonces uno haría en ese reino, en ese gobierno, en ese cuerno que ya lo vamos a ver en próximamente, que está viendo la otra bestia hacia el otro lado del mar, que agarra y ejerce la misma autoridad que ella, en presencia de ella, y que hace que todos los moradores adoren los preceptos de la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Estados Unidos lo va a hacer, no sé, ya yo les puedo decir de otros programas que tenemos sobre leyes dominicales y sobre cómo ha influido, bueno, papas como en ese momento como Juan Pablo II y el Papa Francisco y algunos otros papas que influyeron mucho dentro de lo que fue las normativas y en algunas de las regulaciones también que se dieron dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y recordemos que hay una ley, ¿verdad?, que habla que no tiene que estar mezclado religión en decisiones de Congreso con legislaciones estatales. Pero bueno, se han dado una simbiosis increíble y recordemos que Estados Unidos siempre fue un país protestante, pero hoy por hoy contiene a uno de los mayores convenios que tienen con Iglesia Católica, ¿verdad?, a nivel ecuménico, y hay iglesias de todos los tipos, adventistas, evangélicas, protestantes, de todas las sectas no, pero de todas las tendencias protestantes que hay, que también tenemos estudios sobre eso aquí en Los Enigmas de los Tiempos. Bueno, se le devuelve en 1929 otra vez al poder a la Iglesia Católica y es sanada la herida de esta bestia o de este reino a nivel que el día de hoy es mundial. Hablaba como dragón, y me indican cuándo voy terminando para despedirme. Hablaba como dragón y ejerce Estados Unidos toda la autoridad la primera vez que en presencia de ella y hace que los moradores de la tierra la adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanado, y ejercerá Estados Unidos influencia coercitiva, obligada, coaccionada sobre la adoración y la conciencia de las personas. Si usted no me cree eso, hoy por hoy, ¿cuándo creyeron ustedes que con el COVID-19 nos iban a obligar a andar, a no salir, a comprar, a no comprar, a tener o a no tener, a poder o a no poder, a inyectarse o a no inyectarse? Y muchos de nosotros en Costa Rica recibieron esta persecución porque no se inyectaron, les cobraron multas, hicieron un montón de cosas. Algunos no pudieron ni siquiera abrir negocios, otros tuvimos que meternos un par de inyecciones para que podemos seguir laborando. Bueno, esto fue una barbaridad, nos coaccionaron. ¿Cuántas veces después de las 6 de la tarde no pudimos salir, no pudimos movernos? Eso fue una investigación, un desarrollo, entendémoslo. Y me quedan solamente un minuto y quiero decir esto: ejercerá influencia Estados Unidos coercitiva sobre la oración y la conciencia. Ya lo está haciendo y lo ha programado, y dentro de eso los convenios que tienen a niveles jerárquicos, eclesiásticos de las diferentes conflagraciones evangélicas y cristianas y católicas y todo. Ok, voy terminando por aquí nada más con esta imagen y me despido. La Biblia y diversas, para quedar bien referentes en eso, el búfalo y esa bandera de Estados Unidos para leer y decirles a ustedes lo último. La Biblia y diversas interpretaciones proféticas identifican a Estados Unidos, amigos y hermanos, como la nación emergente, con un papel crucial en los eventos del fin de los tiempos, simbolizado como una bestia que inicialmente parece inocente, pero que eventualmente ejerce influencia global con características de poder religioso y civil. Amigos y hermanos, mi nombre es Freddy Peña, estos son los Enigmas de los Tiempos CR. Le esperamos el próximo miércoles aquí por Radio Costa Rica, la 930 AM. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto.